Ustedes me dicen cuando esté la cámara. ¿Ya estamos? Bueno, pues muy buenos días, o creo que allá ya son buenas tardes, o más temprano, no sé cuál es la diferencia, si aquí es antes o allá es después, pero lo que sí es cierto es que es un verdadero placer poderme dirigir a tan selecto grupo de políticos cristianos de Iberoamérica, y que para mí es una gran alegría ver que ahora está cambiando precisamente la opinión que se tenía en la iglesia en las anteriores décadas, que casi se les prohibía a los cristianos participar en política. Bueno, a mí me pidieron que pudiera hablar un tema sumamente amplio, que es la seguridad continental y la participación del cristiano en la defensa de los valores. Hice toda una conferencia, pero trataré mejor de hablar de algunos ejemplos que me tocó vivir y de esta forma poderles convencer a ustedes de lo importante que va a ser que nosotros participemos en política. Versículo 14, cuando su tío le dice: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Lo voy a repetir porque es importante que nos quede claro este concepto. Tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano bautista, incluso estudié en el Seminario Teológico Bautista de Guatemala, incluso fui pastor por 5 años cuando yo tenía 18 a 23. Les juro que yo no quería ser pastor, era un requisito académico del seminario, pero a pesar de que yo tenía cierta preparación teológica cristiana, cuando yo llegué a la presidencia, yo llegué con un propósito, y como buen bautista, separación total del Estado y de la iglesia. Yo decía, aquí no se tiene nada que ver. Y mucha gente me llegaba a hablar de temas espirituales y de la guerra espiritual, y les juro que yo no lo creía. Hasta que en carne propia me tocó vivir una guerra que yo no entendía por qué el embajador de Estados Unidos en Guatemala, por ejemplo, entre sus grandes preguntas importantes de la política de Guatemala, me preguntaba que si yo, siendo presidente, estaría dispuesto a sancionar, o sea, aprobar una ley que aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Guatemala. Yo me quedaba un poquito como confundido, porque había problemas, y tenemos problemas suficientemente grandes en mi país, como por ejemplo la desnutrición crónica, como por ejemplo los problemas de migración exagerada. Más de 3 millones de guatemaltecos han migrado a Estados Unidos, y era uno de los problemas reales que Estados Unidos se preguntaba cómo detenerlo, pero el embajador de Estados Unidos en Guatemala no me hablaba de eso, me hablaba de temas como el matrimonio igualitario. Pasó el tiempo y se me acercó el nuncio apostólico de la Iglesia Católica en Guatemala, el señor Nicolás Tenerín, y me dijo: presidente, usted ya revisó bien la Agenda 2030. Sí, le dije, la tengo gente revisando. Usted ya revisó la letra pequeña, y me empezó a hablar de todo el tema pro vida y de cómo se estaba tratando también toda una insistencia de poder meter palabritas como por ejemplo aquella palabrita de la inclusión, en donde a través de una palabrita meten y abren una puerta sin precedentes para que todos empecemos a creer que es justo que los niños en nuestros colegios, en nuestras escuelas, empiecen a recibir una educación sexual inclusiva que les dice que es lo mismo una relación heterosexual con una relación homosexual. Mi objetivo entonces es convencerlos a ustedes que sí hay una guerra, y en la política es una excelente herramienta para poder meter ideas buenas o defender ideas buenas, y por el contrario, meter ideas malas y defender esas ideas malas. A nivel Guatemala y a nivel internacional, porque todas las instancias, medios de comunicación, ONGs, sociedad civil, nacional e internacional, empezaron a decir que Guatemala era un país violador de los derechos humanos. Y ustedes lo pueden buscar en inteligencia artificial, búsquenlo así.
organización que practica abortos en el mar. En 2017 Guatemala no les permitió ejecutarlo y les va a contestar. Y de ahí, ¿cuál fue la opinión internacional respecto de esta acción que tomó el presidente Evo Morales? Y resulta que soy un violador de los derechos humanos. Resulta que soy un hombre que no defiende el Estado de Derecho, y esto me retrotrae a lo que estaba hablando mi hermano Gerardo Nomarilla, cuando dice lo importante que es mantener un Estado de Derecho en los países. Pero para la crítica internacional y para los medios de comunicación que están alineados con todo este tipo de pensamiento, yo soy un hombre que no defiende el Estado de Derecho y soy un hombre que viola los derechos humanos porque hago valer mis creencias como político. Así es que en esta guerra, que yo no la creía, sí existe, y es una guerra que no tiene piedad con el político cristiano y no digamos con el cristiano per se. Yo tuve el privilegio de visitar Argentina y Uruguay hace unos años y ahí conocí al hermano Gerardo, y yo quedaba admirado cómo el tema de la laicidad, es decir, la educación laica, que tiene casi 100 años de existir por aquel sector de una forma fuerte y muy dura, en Guatemala, durante mi gobierno, me estaban casi obligando a yo ni siquiera poder pronunciar un texto bíblico en mis discursos, en mis alocuciones, y ni siquiera poder decir Dios les bendiga, porque el gobierno es laico. Sí, es laico, pero no es ateo, les decía yo. Y además, Jimmy Morales es cristiano, y tengo libertad de culto, y no voy a revolver la iglesia con el Estado, pero mis principios los voy a defender como tal. Es más, en el Congreso, en los senados o en las instancias de los poderes legislativos de cada país, es donde se aprueban las leyes que nosotros debemos cumplir como países. En lenguaje bélico y de los ejércitos se dice que cada espacio que se deje vacío, el enemigo lo ocupará. Y esto se los dejo clarísimo, y quiero ir finalizando con palabras de Jesús. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y les quiero decir que aquí no hay chance de estar neutral. Esta guerra es una guerra sin cuartel, y estás de un lado o estás del otro. No hay chance de decir, yo en esos temas no me meto. Pues lamentablemente ya estás metido, aunque no quieras, y aunque no seas cristiano, estás metido, estás del otro lado, punto. ¿Qué experiencia me dejó a mí la presidencia? Una satisfacción grande de poder haber hecho lo que yo creía que debía hacer, defender lo que debía defender, y una frustración grandísima, porque hay unas camisas de fuerza tan grandes que no le permiten a uno poder hacer todo lo que uno quisiera hacer, pero esas camisas de fuerza, les tengo una buena noticia, se pueden eliminar, sí y solo sí, si los cristianos nos metemos a las instancias en donde se deban derogar leyes que van en contra de lo que nosotros creemos, aprobar leyes que beneficien lo que nosotros creemos, evitar todo aquello que vaya a destruir nuestras próximas generaciones y promulgar todo aquello que nosotros necesitemos que se defienda. Expulsando a una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que lo que pedía era implementar por la fuerza una ideología como la Agenda 2030 a través de una reforma constitucional impuesta a fuerza. Pero lamentablemente tenemos muy poquito tiempo como para poderles compartir todo eso. Abraham fue llamado de tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que Dios le iba a mostrar, y era Canaán. Después sus descendientes se fueron a Egipto, pero Dios llamó a Moisés y le dijo: saca mi tierra y ven. Todos los incrédulos de esa generación no entraron, solo 2. Y Josué, el conquistador, conquistó a pesar de que todos no creían que se podía, y vivieron en esa tierra prometida. Bueno, esos son los judíos, los hebreos. Te pregunto a ti, mi hermano uruguayo, mi hermano mexicano, mi hermano panameño, mi
hermano guatemalteco, mi hermana boliviana, mi hermana chilena. ¿Cuál es la tierra prometida tuya? ¿Cuál es la tierra que Dios te llamó a ti a proteger, a cuidar y sojuzgar? Yo creo que el privilegio en Guatemala y es la responsabilidad que yo tengo, a menos que haya un llamado especial y me lleve a otro lado. Muchísimas gracias desde Uruguay, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Gracias, y de todo corazón, gracias por el privilegio de poder compartir mi experiencia. Traté de hacerlo lo más resumido y rápido posible, espero que sea de bendición para ustedes. Amén, bendiciones. Bueno, muy bien. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Pablo Boulet, soy esposo, padre, abuelo, pastor, abogado y con poco más de 20 años de gestión pública en los 3 poderes del Estado, en mi provincia-estado de la provincia de Misiones, en el norte de la Argentina. Y es un honor participar de este Congreso Iberoamericano y de este espacio. Me han dado a mí la responsabilidad de hacer una breve reacción a la ponencia del doctor Jimmy Morales. La verdad es que voy a mencionar un par de cosas que él no ha mencionado, porque el documento que él preparó de 18 páginas es imperdible, es tremendo, y seguramente mucho de esto será lo que él va a desarrollar en estas clases magistrales o estos encuentros magistrales que tendremos por Zoom en el mes de julio y agosto con él, ¿no? Destacar que, en primer lugar, que los Zoom que hemos tenido con el grupo de trabajo, con Aarón, el doctor Amarilla, Jimmy Morales y algunos más, me impresionó realmente, me impresionó su extremada humildad, ¿no? Habiendo sido presidente de un país latinoamericano, me impresionó su extremada humildad, su carisma atrapante. Si ustedes le dan libertad, bueno, hubiéramos captado mucho más de esto, ¿no? Y su profesionalismo realmente exquisito. Bueno, de manera magistral, el doctor Jimmy Morales comienza con un llamado desde el Antiguo Testamento, en el que el desafío a dejar de lado el ostracismo y la indiferencia política se presenta como ineludible para todo cristiano que se precie de tal. El personaje es Mardoqueo. Es un judío que ha sido desterrado y que ante el peligro inminente no desaprovecha la influencia que tenía sobre la reina Esther, a quien había adoptado tras la muerte de sus padres y a la que mentoreaba de manera intencionada. Atención, los mentores y aquellos que influyen sobre los que están en el poder. Es tremenda la tarea que pueden hacer y que se ha hecho a lo largo de la historia. El doctor Morales se propone, tal sus palabras, convencernos de que estamos en una guerra y, como él dice, me creas o no, te guste o no, tú estás involucrado, es decir, nosotros estamos involucrados. Se trata de una guerra entre el bien y el mal, que abarca lo espiritual, lo político, lo económico y lo social. La gravedad del planteo es tal que la neutralidad no es posible, sino desde un escenario, con todo respeto y cariño lo digo, sino desde un escenario de cobardía e indiferencia de nuestra parte. La seguridad continental y la participación del cristiano en la defensa de los valores se presentan a primera vista como temas alejados de nuestra cotidianeidad, muchas veces apegada a intereses propios o, en el mejor de los casos, con los ojos puestos en la eternidad. Los riesgos geoestratégicos, los conflictos entre Estados Unidos, China, ahora Israel, Irán, el pueblo palestino, la dependencia tecnológica, el crimen organizado, la descomposición moral e institucional, el fentanilo, la batalla moral y su Agenda 2030, entre otros, son temas que no podemos dejar pasar.
Si a estos le sumamos lo referido a las migraciones internas en América, la agenda judicial, el desafío de la inteligencia artificial, la destrucción del medio ambiente, la libertad económica, la legalización de la eutanasia, nos encontramos todos, ustedes y yo en Latinoamérica, nos encontramos ante una plataforma de temas que requieren una clara postura y una fuerte militancia en defensa de los valores supremos de la palabra. Es urgente y necesario reconocer y conocer la legislación que existe al respecto y proponer soluciones que sean viables y sostenibles en el tiempo. El doctor Morales ha trazado un diagnóstico contundente y es el desafío de este foro iberoamericano de políticos cristianos elaborar esas soluciones, razón por la cual los convocamos a estos encuentros que ya han sido previamente anunciados. Tal como los soldados de la antigua Roma que él menciona en su escrito, somos los centinelas que custodiamos las puertas de nuestra amada América toda. Es tiempo para estar alertas y despiertos. Como dijera Mahatma Gandhi, puedo declarar sin la menor vacilación y con toda humildad que los que dicen que la religión no tiene nada que ver con la política no saben lo que significa la religión. Hoy, como hace 2500 años atrás, las palabras de Mardoqueo son un llamado a la acción rápida y definida. Si no lo hacemos, dice el texto que mencionó el doctor Morales, el respiro y la liberación vendrán de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Sin dudas, como conclusión, estamos en una guerra cultural y social, pero fundamentalmente, esencialmente, estamos en una guerra espiritual, en la cual tenemos que presentar y vamos a presentar batallas, no con armas humanas, sino con armas espirituales, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por el alma de América defendemos la vida, la familia, las libertades y todo lo que hemos mencionado. Dios los bendiga. Gracias por su atención.